Bienvenidos, esto es Entrevista Verdadera, el programa que hacemos todas las noches aquí en la red. Esta vez me acompaña un escritor, es político también, y en su último libro, que es de ficción, y él aclara, es de ficción, entra de lleno a la política. Ya le vamos a explicar por qué. Es Roberto Ampuero, su último libro se llama Sonata del Olvido, lo tenemos aquí en la mano, y Roberto Ampuero está aquí al frente en la Entrevista Verdadera. ¿Cómo está, Roberto? Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, Beatriz. Antes de entrar al libro, y ya que tiene que ver con política, quiero un análisis suyo de cómo ve hoy día Chile, a propósito de la discusión política abierta después de las elecciones municipales y con una carrera presidencial que se empieza a instalar. Bueno, yo creo que lo más importante, el dato más importante es la abstención que hubo en las últimas elecciones. ¿Cómo la lee? Mire, yo creo que esto es un enigma. No sabemos realmente qué representa ella. Yo creo que son muchas sensibilidades, muchos sectores, muchas corrientes distintas que confluyen en algo que fue la abstención. Quien diga representar a esa abstención, quien diga que tiene detrás de él como alternativa política a esa abstención, creo que no está diciendo la verdad, no está en lo correcto. Creo que vamos a tener que ver cómo se sigue desarrollando esto. Creo que nadie por lo mismo puede sentirse un derrotado definitivo, porque las cosas están abiertas. Nadie puede verse tampoco en las últimas elecciones como un vencedor definitivo, por lo mismo las cosas están abiertas. Basta con que en la próxima elección la abstención baje a un 50%, por no decir a un 45%, para que todo pueda ser muy diferente a lo que estamos viendo en Chile. Para que cambie el... Entonces yo creo que por ahí hay que estar muy alerta, creo que hay que reconocer y respetar que el ciudadano también tiene el pleno derecho, y es legítimo, de decir no voy a ir a votar. Quizás es una señal de que también muchos chilenos, pero no es la única razón, muchos chilenos piensan que no necesitan de los políticos para hacer su vida, para alcanzar la prosperidad. Puede ser también. Hay muchas razones. Pero... Roberto, usted fue parte del gobierno de Sebastián Piñera como embajador, después como ministro de Cultura. ¿Usted apoya a Sebastián Piñera en una posible incursión nuevamente como candidato presidencial? Bueno, si él llegara a tomar esa decisión de ser candidato, cosa que todavía no está decidido, yo pienso que él es un gran candidato para Chile. Y desde luego usted está preguntando a alguien que, como usted lo dice, fue ministro y embajador del presidente Piñera, y yo tengo una relación de lealtad con él, así que yo creo que eso hay que dejarlo muy claro. Sí. ¿Cómo lee el país? Usted que vive parte del año en Estados Unidos y parte del año en Chile también, ¿cómo lee un país donde posiblemente, porque efectivamente tenemos que ver qué pasa en los próximos meses, pero posiblemente los candidatos sean dos expresidentes o parte de los candidatos sean dos expresidentes, Sebastián Piñera y Ricardo Lagos? Yo pienso que ese hecho de que ambos sean los probables candidatos indica que los chilenos, después de estos años del gobierno de la presidenta Bachelet, donde se habló mucho de las reformas y se hizo muchas reformas, se impulsó reformas y se ha creado una situación muy fluida, también de ciertas turbulencias, la sociedad que pasa también por lo que es la polarización de la sociedad chilena, por la preocupación del desarrollo económico futuro del país, la falta de inversiones, en fin, todo eso hace que muchos chilenos busquen nuevamente la figura de alguien que pueda dar cierta garantía de que el país va a retomar un rumbo que tenía del pasado. Pienso que la mayoría de los chilenos sí quiere cambio, no estamos viviendo, ¿verdad?, en el país perfecto. Este es un modelo que necesita mucha adaptación, mucho cambio, más sensibilidad social también, pero creo que en el fondo el mensaje de los chilenos es cómo impulsamos este país, hacemos los cambios, pero cambios bien hechos, bien manejados y con una figura experimentada. Creo que eso puede ser una de las razones que impulsa la popularidad de ambos expresidentes. Buscar cierta figura que garantice una estabilidad, cosas bien hechas. Creo que se está buscando ese tipo de voz. Roberto, ¿cuántos de Chile tienen siempre sus novelas o sus libros? Porque diferencio novela de ficción con los libros que son más bien testimoniales de viajes de vida. ¿Cuánto tienen de Chile esos libros y cuánto tiene de Chile este último, Sonata del Olvido? Bueno, todas mis novelas de una u otra forma se vinculan también con Chile. Algunas que son más directas en términos políticos también con Chile, pero son, por ejemplo, Nuestros años verde olivo, que habla de Cuba, pero también de Chile, o Detrás del muro, que es una memoria novelada, también tiene que ver con Chile. Pero hay otras novelas que son de ficción, y como Sonata del Olvido, que también guardan una relación muy estrecha con Chile, porque a mí Chile me interesa. Yo he vivido gran parte de mi vida, prácticamente 2/3 de mi vida fuera de Chile, pero me siento profundamente chileno, y soy un escritor que tiene una mirada también política, opinión política, pero no mete la política en ese sentido de político partidario dentro de sus novelas, pero Chile está por lo mismo, los problemas de Chile están allí en mis novelas, y como es el caso de Sonata del Olvido, también están temas que son muy actuales y vigentes en Chile. Hablemos de Sonata del Olvido. Cuando hablaba Roberto Ampuero del libro, siempre aclaraba
Clara, es de ficción, pero tiene mucho de política también. ¿Por qué? Porque yo pienso, primero, yo creo que no hay un deslinde muy claro entre ficción y realidad. Creo que las cosas son mucho más complejas de lo que uno imagina. ¿En qué sentido? ¿Que siempre hay parte del autor en todos los libros? Hay cosas que de pronto a uno le parece que fueran de la ficción, pero en realidad son de la vida diaria, cotidiana latinoamericana. Yo creo que América Latina lo demuestra. Hay cosas que uno piensa que es imposible. Por ejemplo, el caso de Venezuela. Imaginar un país que con esa potencia, esa capacidad petrolera, reservas petroleras, esté en la situación desastrosa en términos económicos, es algo que va más allá de la capacidad de entendimiento de uno, y uno piensa a veces que eso se confunde con la ficción. Pero está siempre presente esta relación, ficción-realidad. Esta novela, Sonata del Olvido, tiene de Chile, pero tiene a través de la metáfora y a través de la literatura. Es la historia de un chileno norteamericano, de un chileno americano que se denomina, que son cientos de miles, de los cuales hablamos muy poco. Y en ese caso usted es un chileno americano, ¿no? Yo soy un chileno, pero hay muchos chilenos americanos y son parte de nuestra identidad nacional también. Y es un jazzista callejero, un tipo que toca el saxofón por las ciudades norteamericanas, y un día vuelve a su casa y encuentra que su mujer se ha instalado después de una gira con su amante. Es una mujer empoderada, es una mujer independiente, es profesional, y ha decidido romper con él. Allí arranca para este personaje una situación que en el fondo es el quiebre de su vida, y empieza él a buscar las razones para esto, pero piensa también, gracias a la influencia de amigos, que hay alguien que a lo mejor está escribiendo su vida. Y lleva la idea esta de probablemente cada uno de nosotros somos personajes de alguna novela o de algún manuscrito que se está escribiendo. Y es necesario encontrar a esa persona que escribe tu manuscrito, que escribe tu vida, para ser dueño tú misma de tu propia vida, tú mismo de tu propia vida. Por ahí arranca esta novela que lleva a Valparaíso. Llegamos a Chile, al Valparaíso actual, al Valparaíso de los rayados, de su decadencia, de los tambores, de los carnavales, de la vida activa también en términos artísticos y culturales. Es un Valparaíso que está allí, y se encuentra en Valparaíso con Mefistófeles, que le va a indicar, le va a mostrar lo que es Chile. Es un Mefistófeles además que vive debajo de la Avenida Argentina, en el Canal de las Delicias, y también debajo del Congreso Nacional. Y eso es una representación muy metafórica del poder en general en Chile. Pero él quiere mostrarle el país y quién es. Ahora, ¿por algo vive debajo del Congreso o no? Sí, claro, tiene una cercanía primero con el Canal de las Delicias, y segundo sí con lo que es el poder, y el Congreso representa una parte importante del poder, y yo diría que esta imagen metafórica recoge también una visión que tienen muchos chilenos de lo que es el Congreso y la política en general. Ahora, más allá Roberto, del Congreso. El juicio al poder, a lo mejor de manera mucho más visceral, más dura, se instaló en Chile, yo diría, en los últimos años. A lo mejor a propósito de los casos Penta, Soquimich y todos los que conocemos, cuando se vio este nexo tan directo, porque uno podía asumir que la plata no venía del cielo para las campañas y que evidentemente alguien se ponía con las campañas, ¿no? Pero cuando se ve que se ponen con una campaña, pero hay mails de ida y vuelta para digitar leyes, el asunto escala a un nivel distinto y se genera todo este quiebre, esta mirada de sospecha, esta desconfianza masiva en Chile. Y se empieza a mirar el poder de esa manera, como un poder oscuro, nefasto, poco transparente, no lo conocemos. Desde ese momento es que empieza a mirar esta novela, o mirando el poder de eso, o venía de antes. No, en realidad esta novela es la que ya te llevaba más tiempo en escribir, y yo la comencé alrededor de 2009, 2010. Después, por muchas responsabilidades que tuve que asumir y cambios de residencia, la novela iba y volvía y no la podía terminar. Entonces yo percibí algo, y de esto puede dar fe también mi editorial, que conocía mi proyecto de entonces y la primera versión, que yo estaba mirando esta relación distante entre ciudadanía y la clase política. Y el hecho de que esté Mefistófeles viviendo debajo del Congreso Nacional es una metáfora para la relación que creo yo existe hoy entre los chilenos y el poder. Pero también hay que ver lo que es una metáfora para la desconfianza que existe en general
con respecto a todos, porque esto no es solamente hoy una desconfianza en contra de los poderosos que pudiéramos mencionar, o el gran capital, o quien sea poder muy digamos, influyente en el país, sino que es una desconfianza, y eso es lo más lamentable, de todos hacia todos, hacia la persona que también, el gaffiter, el mecánico, el vecino, y eso nos ha contagiado, y de mala forma y en forma muy peligrosa. Yo creo que Soledad del Olvido toma ese tema y toca también el tema del olvido, no solamente el olvido a nivel de sociedad que puede afectar, sino que también a nivel de las personas. Ahí hay un escritor que empieza a confundir la realidad con la ficción, su personaje con la realidad. Vamos a seguir conversando de esto con Roberto Ampuero. Nos está presentando su último libro, Sonata del Olvido. Nos está contando de qué se trata y ya como lo escuchan, se acerca harto a la política. Vamos a seguir en eso y también tocando esa otra hebra de cuando se habla de alguien que está escribiendo nuestra vida. ¿Es el propio autor, Roberto Ampuero? Se lo vamos a preguntar a la vuelta de esta pausa. Espérenos. En Teletón se atendieron 27.995 pacientes, de los cuales 3.066 fueron nuevos ingresos. Este año nuevamente estamos invitados a reunirnos familiarmente en torno a esta gran causa que nos une y saca lo mejor de nosotros como sociedad. Recuerda, Teletón 2 y 3 de diciembre, el abrazo de Chile. Y sigues en Entrevista Verdadera, estamos conversando con el escritor Roberto Ampuero, estamos hablando de su último libro, Sonata del Olvido. Recuerden que a través del Twitter, OpinoEB, hashtag OgatoOpinoEB, ustedes comentan la entrevista y uno de ustedes se va a llevar el libro, la producción se va a comunicar con el ganador. Roberto, hay varias líneas para ir conociendo más de Sonata del Olvido. Una es esta línea política que hablábamos recién, bueno, todo es político en realidad, pero la otra es como... este personaje central quiere descubrir el que está escribiendo las líneas de su vida, como siguiendo a lo mejor una fantasía que todos tenemos en algún momento de que la vida de uno es como una película, en fin. ¿Por qué poner esa mirada como del escritor dentro del libro? Sí, yo diría, en primer lugar, es poderoso esto de tener un personaje que siente y teme y percibe que alguien está escribiendo su vida. Y creo que es interesante la decisión de este personaje, que se llama Clemente Fo en la novela, de ir por aquel personaje o aquel autor que está escribiendo su vida porque quiere ser libre, porque el personaje quiere ser libre y definir su propio futuro. Cree en el libre albedrío, no quiere depender de una fuerza X que esté marcando su futuro. Y en ese sentido es un personaje que ama profundamente la libertad y cree en ella. Y va en búsqueda de ella. Y se encuentra en un momento, y esto también es muy metafórico, con el escritor, que ya le habían dicho que podía existir, y que está en Valparaíso, que es un personaje además absolutamente de ficción, porque tiene mi mismo nombre, pero tiene más de 80 años, y lo enfrenta. Y lo enfrenta con... Si es otro personaje, ¿por qué poner el mismo nombre? Porque lo que pasa dentro de esta novela, aparecen al mismo tiempo y hablan con Clemente Fo, el protagonista, varios personajes que están en otras novelas mías. Y quien investiga este caso, porque en un momento Clemente Fo es sospechoso de la desaparición de este joven amante que tenía su mujer. Ya quiero que me cuentes todo el libro. No te voy a... Y entonces aparecen investigadores que ya vienen de otras novelas mías. Todo esto confluye. También aparecen en Valparaíso personajes como Franz Kafka, que estaba en ese momento en Valparaíso, Fernando Pessoa, Ernest Hemingway. Todo esto confluye en esa dirección. Ahora, lo interesante es que cuando Clemente Fo se encuentra con este escritor que tiene más de 80 años, descubre algo tremendo. Primero descubre que está escribiendo la novela de la cual él es el protagonista. Ve su nombre porque el manuscrito se lo permite ver y se da cuenta que tiene que apoderarse de ese manuscrito, arrebatárselo al autor para él escribir su propia historia. Pero este es un autor que tampoco quiere entregar esa historia, quiere ser dueño de esa historia de los personajes. Y lo que hay en el fondo es la lucha de este individuo por defender su derecho, vamos a decir, humano de personaje. No te acepto, le dice el autor, que abuses de mí, que me pongas en circunstancias terribles de sufrimiento para vender obras. No puede ser que tú quieras a través de mi sufrimiento ganar tu vida. Y no puede ser que los lectores gocen viéndome a mí como personaje sufrir. He perdido a mi mujer, se me ha venido abajo la vida. Perdón, Roberto, pero esto es como la venganza de los personajes del escritor. Sí, es una tradición, tú sabes, que existe dentro de la historia literaria. Y este personaje lo que necesita
es recuperar ese manuscrito y escribirlo él mismo. No voy a contar el final de la novela, pero te da una idea. Sí, claro. Y su gran aliado para derrotar al autor es Mefistófeles. Que Mefistófeles a mí me resulta muy interesante como figura literaria por cuanto es el mal, representa el mal. El diablo. Es cierto. Pero al representar el mal, lo que está haciendo es también expresar la posibilidad de la libertad. Porque el ser humano puede escoger entre el bien y el mal. Si no existe el mal, el ser humano no es libre porque solamente tiene la posibilidad de ser muy bueno, vivir en un paraíso permanente. Hay una lectura bien profunda respecto al tema de la libertad, a propósito de lo que busca el protagonista. Sí. La libertad, a propósito que es un tema de discusión hoy día respecto a la libertad económica, la libertad social, la libertad política, y también, como la pregunta de fondo, ¿somos realmente libres? Somos libres y tenemos también ciertos condicionantes que no nos impiden ser en términos absolutos ser libres. Pero la libertad es un horizonte hacia el cual uno marcha, hacia el cual puede marchar, avanzar. Y se usa. Y la libertad es una, es indivisible. Lo que pasa es que es indivisible, es una. Y en ese sentido este personaje lo que está buscando es ser dueño de su propio destino, de poder definirlo, de no aceptar que una fuerza superior le imponga el guión de su vida. Yo creo que en ese sentido Clemente Faux, al enfrentar al autor, lo que está haciendo es un acto profundamente humano, defendiendo la dignidad humana y traspasando lo que es una novela de ficción. Yo creo que todos queremos ser dueños de nuestro destino, manejarlo, conducirlo, y no ser hojas al viento, ¿verdad?, que lo lleva para acá y lo lleva para allá. Y ahí Clemente Faux, en Sonata del Olvido, trata de conquistar su libertad. Ahora, es una lucha larga. Sí, claro. Tiene que ver esto también con, y aquí mirando, y aquí ideológicamente mirándolo como la persona libre respecto a un Estado que lo puede controlar, y lo pregunto por su propia historia. Usted tiene una mirada crítica a lo que un Estado puede hacer a la hora de buscar lo que las personas que dirigen ese Estado quieren lograr, a propósito de su experiencia en Cuba, de su experiencia como militante comunista, en fin. ¿Tiene algo que ver con eso también, con esa raíz de su propia historia? Sí, bueno, Octavio Paz habla de logro, ¿verdad?, filantrópico, y también, bueno, el Estado puede ser representado como un gran leviatán. Lo interesante aquí es que, sí, y lo menciona, mi experiencia real de vida fue en dictadura. Prácticamente yo no viví la dictadura de Pinochet, porque me fui muy temprano de Chile, me fui 30 días después del golpe de Estado. A mí me tocó vivir dictaduras de izquierda, comunista, estatista, absolutamente, y obviamente uno sabía y sentía, y la gente por eso se rebela después y destruye y echa abajo esos sistemas, que el Estado, a través del Estado y el partido en el poder, se iba determinando, se iba escribiendo el guión de las personas. Y eso lo aprendí temprano, lo sentí. Algo, esa fuerza interna a cada ser humano que quiere ser libre y que no ceja jamás en eso. Y la experiencia para mí, en 1989, ya yo vivía en Occidente, hace años vivía en Occidente, ver el derrumbe de esos sistemas, obviamente me marcó en el sentido de que había vivido aquello que yo había aprendido a rechazar, y después me tocó vivir el momento en que pueblos enteros toman esa decisión. Son como Clemente Faux, gente que decidió salir, jugárselas por la libertad. Y eso para mí es interesante, y también en relación con mi país, Chile, que también estaba bajo una dictadura militar. Entonces, son cosas que, por eso yo subrayo, y en esta novela, Sobre todo el Olvido, hay un diálogo donde hablan Augusto Pinochet y Fidel Castro, y ambos están muertos, han pasado muchos años, y conversan sobre lo que ha sido el ejercicio del poder, y coinciden en algo. Coinciden en la ingratitud del ser humano hacia ellos. Ellos consideran, como le ocurre a muchos dictadores, que los pueblos los han celebrado y los han aplaudido mientras están en el poder. Y se quejan ellos en Sonata del Olvido de qué ingratos son las personas. Los mismos que me aplaudían ayer, hoy me desconocen. Tanto un dictador de izquierda como un dictador de derecha. Roberto, ¿es más difícil escribir ficción o escribir sobre la propia vida de uno? Es difícil escribir de ficción. Porque la ficción implica inventar un mundo y construirlo, levantarlo, e implica además la posibilidad de invitar al lector a que entre en ese mundo y se mueva y se desplace de ese mundo como si fuese real. Porque la atracción más importante, la seducción que ejerce una novela, que son palabras impresas en el fondo, en ese libro, es que te permite entrar allí.
y conocer a seres humanos que son de papel o son de tinta, y sin embargo sentirlos como reales, que te puedan emocionar, que te puedan decepcionar, de los cuales te puedas sentir enamorado. Todas esas cosas se van construyendo, y no es que uno lo maneje, esto se va dando, es como el amor, se va dando o no se va dando, no hay cómo forzarlo, y entonces es muy difícil. La memoria tiene una ventaja, que es un camino ya transcurrido, y uno lo rescata. Pero uno se expone también. También se expone. Pero, ¿sabes? Yo creo que en un determinado momento, cuando uno tiene ciertas experiencias, o ha tenido ciertas experiencias para mí decisivas, por lo que es llegar a conclusiones políticas que marcaron mi vida para el resto hasta que muera, uno quiere compartir aquello y quizás quiere ahorrarle también a muchos jóvenes, porque yo tomé decisiones políticas de izquierda, digamos, siendo muy joven. Quiero compartir esto con jóvenes sin ánimo de aleccionador, pero sí decirle, mira, yo caminé por esto, y años después, al ver esos sueños hechos realidad, me di cuenta que eran pesadillas y rompí. Y ahí me interesa compartir el derecho a la rectificación, por ejemplo. O sea, que uno puede cambiar de opinión, puede cambiar de visión. Debe cambiar, además. Es muy triste nacer y morir sin haber cambiado un ápice. Eso es lo más triste que le puede pasar a un ser humano. Y la literatura, fíjate, es eso, una invitación a ver el mundo con otros lentes, para ser capaz uno mismo de empezar a cambiar. No es que una novela te cambie la vida en forma radical, pero sí la literatura, el arte en general, te puede llevar a ver el mundo y a cuestionártelo desde otra perspectiva, porque ese es el influjo que ejerce la literatura, el arte, bueno, la música en general. Y después de las novelas con su propia historia o su propio camino, ¿cómo les llegaron las críticas o cómo les llegan las críticas? Bueno, hay todo tipo de críticas, ¿eh? Además estamos en la época de las redes sociales, donde la crítica es particularmente muy dura, sí. Pero mira, yo pienso que lo más importante para mí es la relación con los lectores. Me siento muy afortunado. Mis novelas están traducidas a 15 idiomas, tengo más de 15 novelas, y esa relación con los lectores es la que a mí me interesa. Porque la acción y la escritura de una novela es un acto de soledad total. Estás tú en tu estudio, no quieres ver a nadie, no quieres que nadie te interrumpa, dedicado a algo que estás construyendo y que es una cosa muy abstracta. Y entonces, cuando tú tienes la posibilidad de conversar con los lectores, cuando ves cómo los lectores piden tus libros y son tus grandes amigos porque necesitan también de ese mundo que tú has inventado, yo creo que va por ahí lo que uno quiere buscar. Ahí hay un mensaje que uno quiere escuchar. Y también los críticos cumplen su labor, tienen que ser críticos. Hay críticos académicos, hay críticos que son más para los medios. Está bien, cumplen su labor. Pero para mí lo central es esta relación con los lectores. Bueno, y esto lo tengo que preguntar antes que termine la entrevista. ¿En este libro está Cayetano Brulé? Está. Hay detectives que aparecen. Cuando dijo eso yo... Pasan. ¿Estará? Pasan por ahí, pasa por ahí, como Oliverio Duncan, que es un gran investigador de Los amantes de Estocolmo y Pasiones griegas. Pasa, muy brevemente, pero pasan, porque en esta novela se unen, se encuentran muchos personajes que son de novelas anteriores, pero son independientes acá, y también a escritores, como te decía, Kafka, por ejemplo, y Hemingway, que están allí en Valparaíso, y obviamente Mefistófeles, que habita en Valparaíso, disfruta Valparaíso y le muestra a Clemente Faux lo que es el Chile de hoy. No sé, Roberto, usted es nacido en Valparaíso, por eso Valparaíso es el escenario de muchas novelas, en este caso también. Yo no sé si supo lo que pasó en Valparaíso para las elecciones municipales, claro. Triunfó una persona que venía de afuera, venía de movimientos sociales, además de partidos y movimientos pequeños, en relación a el candidato de toda la nueva mayoría, que es el oficialismo, y de todo Chile Vamos, que es la oposición. ¿Cómo toma esa vuelta de tuerca de Valparaíso? Bueno, primero yo creo que es una gran lección para estudiar, para lo que es los grupos de centro derecha y las agrupaciones de centro izquierda, a ver cómo esto se genera a partir de unas primarias que yo entiendo que fueron muy ciudadanas, y eso yo lo tengo que aplaudir. Ahora, después viene un segundo punto, y siempre en la política viene el punto en que está por un lado la retórica y por otro lado la gestión. La retórica es una retórica... Ahora es con guitarra. Ahora es con guitarra. La retórica es algo que yo no comparto con el alcalde Sharp, al que le deseo mucho éxito en su gestión, pero yo lo voy a medir por la gestión. Si realmente puede ser un gran aporte a Valparaíso, que Valparaíso lo necesita, tiene muchos problemas, y vamos a tener que estar escuchando no solamente la poesía,
sino que también cómo se escribe la prosa, cómo se hace la gestión, cómo se hacen bien las cosas. Ojalá que sea así. Sería y abriría un camino para Chile, un camino distinto, una alternativa nueva. Pero creo que el gran reto que tiene Sharp es, más allá de su retórica, ser capaz de hacer un excelente gobierno en Valparaíso, resolver los problemas de la población, y en ese sentido pudiera ser una alternativa nueva que surge en Chile. Los países cambian, las realidades cambian, hay que estar siempre atento a cómo las cosas se van desarrollando en un país. No hay el fin de la historia en ninguna parte. Roberto Ampuero, muchas gracias por acompañarnos hoy día en Entrevista Verdadera. Gracias por la invitación, Beatriz. Recuerden, Roberto Ampuero estaba con nosotros para presentar su último libro, Sonata del Olvido. Se va para las personas que están comentando en redes sociales. Muchas gracias por acompañarnos. Como siempre, ya llega Ignacio Franzani para Mentiras Verdaderas. Buenas noches.